¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Abriendo su octava semana en el cargo y a un ritmo realmente vertiginoso de acciones nacionales e internacionales, Trump está apoyando la propuesta de ley del presupuesto que evitaría el cierre del gobierno y ha pedido a sus legisladores 6 meses para poder poner, según sus palabras, la casa en orden. La propuesta prevé 6 meses, como les decía, de financiación, con recortes en programas públicos, excepto en defensa, donde se va a incrementar el gasto, y una norma que debe ser aprobada antes de este viernes 14 de marzo. Pero además, el presidente, por primera vez, tras la anarquía vivida estos últimos 4 años, cuando la izquierda más radical del Partido Demócrata, lejos de criticar las protestas pro-Hamas en nuestras universidades, las apoyó consistentemente. Ha decidido tomar cartas en el asunto y ha pedido a ICE que detenga a esos estudiantes antisemitas que se tornaron violentos después de la toma de un edificio la pasada semana y en la que una persona resultó seriamente herida. Finalmente, también arrojando al menos un rayito de luz en un asunto que han intentado acallar, sembrando las especulaciones, el presidente también va a recibir por primera vez un informe sobre su intento de asesinato en Butler, en Pensilvania, en julio del año pasado. Ese que, como saben ustedes, casi le vuela la cabeza ante las cámaras en vivo y en directo y que lo dejó con una lesión en la oreja, así como el intento de asesinato en la Florida en septiembre, que fue frustrado y que aparentemente esta persona va a ser sometida a la justicia en el mes de septiembre. Y mientras tanto continúan también los escándalos por los descubrimientos del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Dodge. Escuche usted bien. Han anunciado una nueva ola de terminaciones de contratos a última hora del sábado. ¿Por qué? Pues porque han identificado miles de casos en los que se estaban otorgando más de 300 millones de dólares en préstamos a niños. Dodge dijo que identificó que la Administración de Pequeñas Empresas, la SBA, otorgó casi 5.600 préstamos por un total de 312 millones de dólares a prestatarios cuyo único propietario registrado tenía 11 años o menos en el momento del préstamo. Estos préstamos, este dinerito, fue emitido entre el 2020 y el 2021 mientras el mundo luchaba contra la pandemia del COVID-19 y no está realmente claro ¿para qué se utilizaron? Al hacer el anuncio, Dodge también compartió una publicación en X del martes cuando reveló que en el 2020 y en el 2021 la SBA había emitido otros 3.095 préstamos por más de 333 millones de dólares a prestatarios mayores de 115 años. En este caso, los prestatarios seguían siendo marcados como vivos en la base de datos del Seguro Social. En un caso, por ejemplo, una persona de 157 años recibió 36.000 dólares en préstamos. Estos incluyeron préstamos PPP, los famosos programas de protección de cheques de pago, y préstamos EIDL, que son los préstamos por daños económicos por desastre. Ya en el discurso al Congreso el pasado martes, el presidente había criticado públicamente y a todo color los inverosímiles casos en los que, según mostraron con números en la mano y con la cabeza agachada por parte de los demócratas, millones de personas mayores de 100 años que aparecían en la base de datos del Seguro Social cobrando sus pensiones y beneficios sociales con una edad de hasta 360 años. Con sarcasmo y ante las risas y gestos de estupor por parte de los legisladores, Trump dijo que sabe de algunas personas que son mayores, bastante mayores, pero nunca en la vida las había visto tan longevas. 3.47 millones de dólares, millones de personas de entre 120 y 129 años, 3.9 millones de personas de entre 130 y 139 años, 3.5 millones de personas entre 140 y 149, y este dinerito se ha estado pagando a muchos de ellos mientras todavía se sigue investigando. Así que entre la limpieza y el orden adentro, los esfuerzos por reincentivar la economía y la producción interna, el empeño por sembrar la paz en el mundo con el secretario Marco Rubio en Arabia Saudita, nadie puede dudar de los esfuerzos al menos que se están haciendo para que América vuelva a ser grande de nuevo. Y con estas ideas comenzamos para conversarlo de inmediato con nuestros invitados. ¿Por dónde comenzamos en esta pastelería donde uno abre las puertas y no sabe hacia qué pastel dirigirse? Esto realmente es como que no para. Todas las semanas nos encontramos con algo que no sabes qué recoger. ¿Qué les parece si comenzamos con ese presupuesto, el plan de presupuesto, Juan, en el que, bueno, Trump dice que más o menos está todo hecho en esta semana para que no se cierre el gobierno el día viernes? Están trabajando con todos los legisladores republicanos, pero bueno, puede haber alguna sorpresa. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, todavía hubo una sorpresa este fin de semana donde algunos republicanos estaban diciendo que no estaban muy de acuerdo con este presupuesto y mucha gente en Estados Unidos sigue diciendo que hay que controlar aún más los gastos de esta próxima temporada. El presidente Trump quiere y está pidiendo un espacio, como bien decías al principio del programa, para poder organizar bien las finanzas del país, pero obviamente tiene que convencer a la derecha, que han sido ávidos defensores del presidente, para que den ese voto en los gastos adicionales que están todavía dentro de este presupuesto. Y la verdad es que la mayoría de los americanos van a apoyar este espacio de 6 meses. En términos de encuestas, creo que es favorable para el presidente, pero también la mayoría de los republicanos y de la nación, no solamente republicanos, están diciendo: queremos que sigan haciendo estas auditorías y que se eliminen estos gastos, que muchos de ellos son fraude, otros simplemente son abuso, pero hay que eliminarlos. Vamos a ver, cuando uno, Esteban, y nosotros lo hemos comentado, después de ese discurso que dio el presidente ante el Congreso, el 76% dijo que lo habían acogido de forma muy favorable, y como nos está diciendo Juan, muchos de ellos también a la pregunta querían que se siguieran produciendo estas auditorías. Lo que cuesta trabajo pensar es cómo alguien puede poner el grito en el cielo porque estemos identificando la persona que nos está robando, cuánto nos están robando, y que lejos de hacer algo contra ellos todavía queramos decir: no, es que no tiene ningún derecho a poder hacer una cosa como esa. Oye, 315 millones en préstamos ahora a niños con menos de 11 años en la época del 2021. Come on. Arián, esto es mucho más profundo de lo que estamos viendo. El concepto del Estado norteamericano estaba atacado definitivamente por una base burocrática mantenida por los impuestos de nosotros los ciudadanos americanos. Esto se ve muy claro porque los cargos de elección popular cambian y varían, pero la burocracia, ese mecanismo interno que está en Washington y en otros sitios de Estados Unidos, tenían todo un clientelismo político, que es el que estamos viendo que sale con esta auditoría. Mira, esta mañana el secretario de Estado, Marco Rubio, dio una cifra espeluznante. Dijo que había cancelado 5.200 contratistas, que equivale al 83% de los compromisos de USAID, y que faltaba un 18% que estaban revisando con el Congreso. Porque lo que la gente a veces olvida, que estos presupuestos que se entregaban, este dinero que se le entregaba a todas estas ONG o a estos grupos en otros países, o inclusive en Estados Unidos, a periodistas, a empresarios, a niños, como tú dices, venía aprobado por el Congreso de los Estados Unidos un presupuesto. Por eso que balancear un presupuesto que le entregan a los senadores y a los congresistas a 48 horas antes, que tiene más de 4.600 páginas, nadie se lee eso, ningún equipo tiene esa capacidad. El presidente Trump lo que está buscando es equilibrar entre lo que está tratando de salvar con su política económica, pero además con lo que va a ser sus próximos 3 años de gobierno, porque ya empezó, ya tiene más de 60 días en el poder, y eso es un reflejo de lo que él pretende. La única manera de poder parar esa alta inflación, hacer que la economía arranque otra vez internamente en los Estados Unidos, se fortalezca y eliminar lo que es realmente ese pantano burocrático que tanto él ha hablado desde el 2016, la única manera es a través de los mecanismos que se están haciendo. No hay otra manera. Vamos a escuchar qué fue exactamente lo que dijo Marco Rubio. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Ahí lo tenemos. Estos programas gastaron decenas de miles de millones de dólares de forma que no sirvieron y en algunos casos incluso perjudicaron los intereses nacionales fundamentales de los Estados Unidos. En consulta con el Congreso tenemos la intención de que el 18% restante de los programas que estamos manteniendo se administren de una forma mucho más efectiva bajo el Departamento de Estado. Este fue el comunicado que, como nos decía, nos estaba comentando también Esteban, hizo el secretario de Estado durante este fin de semana. Ahora, Juan, yo insisto todavía, esto no tendría que tener ningún tilde partidista. Esto no es una cuestión de republicanos, independientes o demócratas, es una cuestión de todos los americanos. Yo sigo en mi idea que no puedo llegar a entender cómo pueden llegar a cuestionar lo que está haciendo Elon Musk al frente de ese organismo cuando nos está ahorrando, y ya hay números, esto no es una hipótesis, hay números en la mano de la cantidad de programas y de nuestro dinero que se estaba yendo pues para las circuncisiones en Mozambique
para las flatulencias de las vacas en Irlanda, para dar de comer a la gente de Al-Qaeda, para duplicar los cultivos de opio de los talibanes en Afganistán, y suma y sigue. Y aún así todavía hay personas que incomprensiblemente, por el hecho de estar en el lado político distinto, levantan la voz. ¿Qué va a pasar realmente con todo esto? ¿Cómo calculas tú que se va a poder manejar esta situación? Bueno, primero déjame decirte que opino lo siguiente. Yo creo que hay mucha gente que piensa igual que yo. Esto se debe a dos factores primordiales. Número uno es que el Partido Demócrata ha adoptado una postura de oposición. No están buscando soluciones, sino simplemente oponerse a todo lo que el presidente Trump o el Congreso republicano quiera establecer durante este término. Lo han declarado, o sea, ellos lo han dicho verbalmente y lo están demostrando en todos los aspectos. Y número dos, esto también obedece a que es imposible que estos burócratas y que estos candidatos y políticos electos en el gobierno estuviesen totalmente en lo desconocido en torno a que estos tipos de fraudes y de gastos y malversación estaban ocurriendo. Desafortunadamente, y yo añoro el día en que muchos de ellos sean investigados y sean procesados legalmente, porque muchos de estos políticos, sabiendo que estas organizaciones no estaban sirviendo correctamente ni a la nación ni a los intereses de la nación, estaban firmando o pidiendo estos fondos a través de proyectos especiales como ahora. Si este fuese otro año normal, estaríamos añadiéndole al presupuesto de emergencia $1 trillón. Bajo Biden lo vimos, para supuestamente subsistir, cuando toda emergencia debe ser controlada, solamente lo estricto y necesario. No era la práctica en años anteriores. Y eso es lo que queremos ver como cambios. Yo añoro el día, repito, en que algunos de estos políticos tengan que responder qué se hizo con ese dinero, por qué estaban promoviendo, empujando el que el presupuesto se aumentase en deuda, no en ingreso, en deudas, para al final del día ellos ser beneficiados y que tengan que responderle a la nación americana. No puedo estar más plenamente de acuerdo contigo, y creo que muchas de las personas que nos están viendo ahora manifestaron esa intención el día 5 de noviembre en las urnas. Ese país polarizado que nos tratan de vender a los cuatro vientos, que tratan de decir que estamos divididos, no existe tal división. Existe una unión del pueblo americano para acabar con quienes promueven esa desunión, y lo estamos viendo desde que el presidente ha vuelto nuevamente a tomar las riendas del gobierno. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida, porque hay un tema donde estos mismos legisladores, ese squad del Congreso, esa parte radical del Partido Demócrata, que tristemente está afectando también a muchos demócratas de centro y los que votaban antiguamente por un partido como el de Bill Clinton, les está afectando, y es las manifestaciones que ha habido en los campus universitarios pro Hamas, porque ni siquiera podemos decir son pro palestinos, son pro Hamas, que están sembrando la destrucción. Pero este gobierno ha decidido ponerse manos a la obra, y se lo vamos a contar justo después de la pausa. Y su opinión, por favor, que siempre cuenta, llame a ese número de teléfono, denos su opinión. Ya regresamos.